tengan una biodisponibilidad oral aceptable. Por ejemplo, un medicamento que tuviera una biodisponibilidad de 40% o 20% no nos va a servir. Yo quiero que tenga de 70 a 90% para arriba. Por ejemplo, ¿qué medicamentos? Acá tenemos amoxicilina, tiene una excelente biodisponibilidad, 90%, cefalexina, fluoroquinolonas hasta 99%. Pero, por ejemplo, cuando me preguntan, doctor, ¿por qué prefiero acitromicina o prednisolona a eritromicina? Justamente por la biodisponibilidad. La eritromicina, mira, tiene una biodisponibilidad de 18%. O sea, lo que yo doy vía oral, solamente 18, 20, por ahí por ciento, va a ir al torrente sanguíneo. Hay medicamentos, por ejemplo, que no sirven administrarlos vía oral, por ejemplo, aminoglucósidos o carbapenemas. En otros, la administración oral puede ser equivalente a la parenteral. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, darle ofloxacino simple endovenoso es casi lo mismo que darlo vía oral. Claro, el problema es que hay factores más allá de esto. Por ejemplo, un paciente chocado, hipoperfundido. Esa hipoperfusión también es a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y va obviamente a alterar la absorción del fármaco. Pero en condiciones normales, la biodisponibilidad es equiparable con la administración por vía endovenosa. Entonces, si yo voy a hacer el switch, el cambio, en un antibiótico que da por vía endovenosa viral, debería fijarme en el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué tanto del porcentaje del fármaco oral intramuscular va a llegar al torrente sanguíneo? El otro concepto, el otro paso en la farmacocinética, lo que el organismo de este fármaco es la distribución. Y acá tenemos el concepto, en el otro caso estaba lo que es biodisponibilidad, acá tenemos el concepto de volumen de distribución, que me indica qué tanto el medicamento va a ir al sitio de acción en relación al plasma, a los tejidos, mejor dicho, en relación al plasma. Es decir, un alto volumen de distribución me dice que el fármaco penetra bien a nivel tisular y celular. Un bajo volumen de distribución me dice que el fármaco no penetra bien a nivel tisular y celular. Pero si no penetra bien, ¿dónde se queda? En el torrente sanguíneo. Los fármacos con bajo volumen de distribución, que no se distribuyen en los tejidos, se quedan en el torrente sanguíneo. Los que tienen alto volumen de distribución se van a los tejidos y a las células. Y tengo que saber eso antes de seguir avanzando. Por ejemplo, en una septicemia, bacteremia, donde el microorganismo no está en los tejidos, sino en el torrente sanguíneo, ¿qué antibiótico me recomendaría? ¿Uno con alto volumen de distribución o con bajo volumen de distribución? Con bajo volumen, porque se queda en el torrente sanguíneo. Ahí viene la importancia de ese concepto. Entonces, a mayor volumen de distribución, sí, pues efectivamente, mayor volumen de distribución en los tejidos, ¿no? El hueso, a nivel celular, piel, pulmón, etc. Ahora, no es que todos los medicamentos se distribuyan uniformemente en todos los tejidos, ¿no? Hay medicamentos que van específicamente a ciertos órganos con mayor afinidad, ¿no? Incluso hay un lugar donde es bien difícil que los medicamentos pasen, ¿no? Que es el tejido celular. Muy pocos medicamentos pasan correctamente lo que es la barrera de macrocefálica. La pueden pasar si es que la membrana está pues inflamada, también ¿en qué casos no conviene un elevado volumen de distribución? En bacteriemias. En bacteriemias yo quiero un bajo volumen de distribución. Yo quiero un medicamento que esté en el torrente sanguíneo, que me trate la bacteriemia y la septicemia, en ese caso. ¿Qué factores intervienen en ese volumen de distribución y que me pueden hacer cambiar la dosis, la composición corporal? Pacientes obesos, por ejemplo, o con bajo peso, yo tengo que cambiar la dosificación. También qué cosa puede alterar el pH, la hipoperfusión, el grado de afinidad con las proteínas. El fármaco que deja esa acción es el fármaco libre, el fármaco no unido a proteínas. De ahí que, por ejemplo, fármacos con mayor afinidad a proteínas tienen un bajo volumen de distribución. ¿Por qué? Porque si el medicamento, el antibiótico va a estar pegado a la albúmina, se va a distribuir poco a nivel periférico de los tejidos. Entonces, ¿qué antibióticos tienen una alta afinidad con las proteínas? Cefazolina, cefazona, estos son aspectos que debería tener en cuenta. Con esa lógica, entonces, en hipoalbuminemia, ¿debería aumentar la dosis o debería disminuir la dosis?
disminuir la dosis supuestamente, ¿no? O sea, si los medicamentos el medicamento que hace efecto es la fracción libre, si tengo hipoaluminemia habría más fracción libre. En todo caso, yo estaría feliz, más bien debería disminuir la dosis. Esa es la teoría. Pero en la práctica, ¿cuál es el problema? Que al aumentar la fracción libre, también el organismo inmediatamente va a aumentar el metabolismo del fármaco, o sea, lo va a eliminar más rápido. Entonces, en hipoaluminemia, en algunos casos se aconseja más bien subir la dosis. Ahora, de lo que es volumen de distribución y en general distribución, viene otro concepto, que es el de fármacos hidrofílicos y lipofílicos. Antibióticos hidrofílicos y antibióticos lipofílicos. Los antibióticos hidrofílicos son los que se distribuyen predominantemente a nivel extracelular, torrente sanguíneo. Los antibióticos lipofílicos son los que tienen afinidad con las membranas celulares, van bien a los tejidos y van bien al intracelular. Entonces los antibióticos hidrofílicos, como van al torrente sanguíneo, tendrán un bajo volumen de distribución. Los antibióticos lipofílicos, como penetran bien en las membranas celulares y los tejidos, tendrán un alto volumen de distribución. Y aquí está el cuadrito. Antibióticos hidrofílicos, como les dije, ideal para manejar bacterianas. ¿Qué tenemos acá? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monomatánicos, aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, por ejemplo, son un buen ejemplo. Estos antibióticos tienen poca penetración celular en los tejidos, pero sí tienen buena llegada a lo que es el torrente sanguíneo, porque son hidrofílicos. En cambio, los antibióticos lipofílicos son los que van bien a los tejidos, a otras zonas. Acá tenemos fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, linezolid, por ejemplo. Tienen un alto volumen de distribución y son útiles para patógenos intracelulares. Patógenos intracelulares como, por ejemplo, Mycobacterium tuberculoso, Brucella, son intracelulares. En los esquemas, por ejemplo, de TB está lo que es rifampicina, en los esquemas de Brucella está doxiciclina, que es una tetraciclina. Como los antibióticos lipofílicos van bien a los tejidos, pues son ideales para manejar neumonías, infecciones intracelulares. Esta es la importancia del concepto de distribución, ¿no? Acá viene lo que es el volumen de distribución. Luego tenemos lo que es el metabolismo. El metabolismo principalmente se da a nivel del hígado por inactivación o activación enzimática, eso ya se conocen, hay varios factores que van a intervenir en el metabolismo del antibiótico a nivel hepático. Y del metabolismo, así como en los anteriores pasos hay conceptos claves, volumen de distribución, acá el concepto clave va a ser el que es de tiempo de vida media. El concepto clave de tiempo de vida media, ¿qué es lo que me dice? El tiempo necesario para eliminar el 50% de la concentración plasmática. Entonces, por lógica, un fármaco que tiene un alto volumen de distribución, que se difunde bien a nivel celular, a los tejidos, va a durar más tiempo, va a tener un mayor tiempo de vida media, por lógica. ¿Cómo se enlaza con los conceptos? Un volumen de distribución alto que llega bien a las células y los tejidos me asegura unas concentraciones, mayor cantidad de tiempo de las que yo puedo requerir a veces. O sea, un mayor volumen de distribución se asocia con un mayor tiempo de vida media. Ahora, el tiempo de vida media, a su vez, que tiene que ver con el metabolismo del fármaco, cuánto se demora en bajarse el 50%, me lleva a otro concepto. Y el otro concepto, ¿cuál es? El steady state, que es el estado estable, el estado de estabilidad. Hasta acá, si yo administro un fármaco es eso, hace un pico de concentración y se elimina. Lo que yo debería fomentar es una concentración estable. Inicialmente puede haber un pico, pero luego que la concentración se estabilice del fármaco. Se estabilice teniendo como reparo, como punto, la concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima, ¿se acuerdan qué es? Es la mínima concentración del antibiótico requerida para inhibir el crecimiento bacteriano en 24 horas. Yo debería lograr que el fármaco no me baje de eso, sino que se mantenga por encima. Yo tengo que mantenerlo por encima, voy a lograr eso cuando la absorción y distribución se equiparan con el metabolismo y la excreción. O sea,
ni se absorbe mucho, ni se elimina mucho, sino que la concentración se mantiene estable para que agarre. Y ahí tiene que ver lo que es el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa estabilidad dicen que se requiere por lo menos 4 a 5 tiempos de vida media. O sea, esa es estabilidad de niveles matemáticos la alcanzamos más o menos en 48 72 horas. ¿Por qué creen que a los cuántos días de iniciar la antibiótico terapia uno tiene que reevaluar al paciente? A los 2-3 días. ¿Por qué a los 2-3 días? Justamente a los 2-3 días, 3 días, es que alcanzo ese estado de estabilidad, ese estado estable, steady state. Acá lo tengo, steady state estado estacionario. Cantidad de fármaco que entra al organismo es igual a la que sale. Lo que yo quiero es que se encuentren las concentraciones por encima de la concentración individual. Entonces puede suceder esto, ¿no? Puede que yo no dé ninguna dosis de carga, ¿no? Dosis usuales, y me demore pues 3 días en alcanzar esa concentración. Pero como yo sé mis conceptos de PKPD, yo doy dosis más altas, dosis mayores del fármaco, de tal manera que rápidamente alcanzo ese estado estable, ese estado estacionario, por encima de la concentración intravenösa. Este concepto me sirve porque hay antibióticos y yo no quiero dar dosis de carga, dosis mayores, inicial. La primera dosis, por ejemplo, de vancomicina, va a ser mayor que la dosis que voy a dar posteriormente. ¿Para qué? Para alcanzar el estado de estabilidad. Y este concepto de estado estable, steady state, esta concentración constante que tengo que alcanzar por encima de la concentración inhibitoria mínima, me lleva a otro concepto, que es el concepto de antibióticos tiempo dependiente. Y es un concepto farmacodinámico. Hay antibióticos que yo tengo que mantener la mayor cantidad del tiempo por encima de la concentración inhibitoria. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr dando dosis de carga, dosis altas. Acá están, por ejemplo, los beta-lactámicos, glicopéptidos como la vancomicina y colistina. Si ustedes revisan, por ejemplo, vancomicina, colistina, en estado de septicemia, shock séptico, te dicen dosis de carga. ¿Para qué? Para alcanzar esto. Porque si no hay dosis de carga, va a ser efecto, ¿no? Pero probablemente al tercer día, por ahí, porque se va a demorar en alcanzar esto. Luego tenemos el tema de la excreción, el último punto de la farmacocinética, donde, bueno, hay fármacos que se eliminan por vía renal y por vía no renal, por otras vías, por ejemplo, hepática, por supuesto. Entonces hay que hacer correcciones del fármaco según la depuración, eso ya lo conocemos. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Lo ideal es que la absorción y distribución estén en equilibrio con el metabolismo y excreción para alcanzar justamente ese estado estable o estado estacionario. Sobre todo en ciertos antibióticos tiempo dependientes. Y ese ya es un concepto de farmacodinámica. Farmacodinamia PD es el efecto del antibiótico sobre el microorganismo. Farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacodinamia es lo que el antibiótico le va a hacer al microorganismo. Y acá, para revisar el concepto de farmacodinamia, debemos recordar lo que es la concentración inhibitoria mínima, que es la menor concentración de un antibiótico para detener el crecimiento de una bacteria en 24 horas. Esa concentración inhibitoria mínima la podemos hallar por métodos de dilución y concentración con los tubitos, que seguramente lo han hecho en microbiología, o ahora es más fácil con métodos automatizados. ¿No? Pones tu cultivo y ya te arroja la máquina que sea en una zona. Según el análisis de la concentración inhibitoria mínima y la respuesta del microorganismo a los antibióticos, nosotros podemos decir si el microorganismo es susceptible, es intermedio o es resistente a determinado antibiótico, ¿no? El antibiograma que te arroja, SI, ¿no? O es resistente. Cuando aparece resistente, no te dice tampoco que el antibiótico no va a servir. Estos conceptos son de probabilidad, de posibilidad. Por ejemplo, susceptibilidad, que es sensible. Hay una alta posibilidad de éxito cuando es estándar. Si es intermedio, alta posibilidad cuando es ajustada. Y si es resistente, alta posibilidad de que no sea eficaz. ¿No? Y acá te explicas, por ejemplo, por qué a algunos pacientes a veces que vienen en emergencia le das antibiótico-terapia empírica y vas corriendo el urocultivo, vas viendo que están respondiendo bien.
Sin embargo, el urocultivo te sale en 3 días y te sale con una R grandota, que es resistente. Porque que sea R tampoco te dice que va a fracasar definitivamente. Estos conceptos son de posibilidad. Claro, nadie en su sano juicio va a darle pues ante un antibiograma que indica que la bacteria es resistente, no te voy a dar ese antibiótico, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que podría haber al inicio cierta respuesta. Ahora, ¿cómo yo evalúo individualmente de cada bacteria la susceptibilidad? Hay puntos de corte de concentración inhibitoria mínima. Esa concentración inhibitoria mínima no es estándar para todas las bacterias. Cada bacteria se individualiza sus niveles de concentración inhibitoria mínima año a año. Año a año sale un reporte europeo y sale un reporte norteamericano, donde nos dan los nuevos puntos de corte de concentración inhibitoria mínima para cada bacteria. Y hay bacterias que no están muy estudiadas, que no tienen puntos de corte, y se dan antibióticos empíricamente. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus, el último reporte me dice que es sensible si la concentración inhibitoria mínima es menos de 2 micrones por mililitro. Y para Pseudomonas aeruginosa, ¿no?, para sensibilidad a lo que es el Placidima, me dice que es sensible si la concentración inhibitoria mínima es menor o igual a 8 micrones. Y esos puntos de corte cambian año a año y cambian según lo que tú realizas y cambian según cada bacteria. Entonces, si no tienes experiencia viendo pues antibiogramas, tú no puedes memorizar ese tema, ¿no? O sea, tienes que tener cierta guía, ¿no?, para que se den cuenta de eso. Dentro de lo que es farmacodinamia, lo que el antibiótico le hace al microorganismo, hay dos conjuntos importantes, dos grupos importantes de antibióticos. Los antibióticos tiempo dependiente y concentración dependiente. Primero, vamos a ver lo que son los tiempos dependientes, que ya los hemos visto cuando hemos hablado del estado estable, ¿no es cierto? Son aquellos cuya eficacia depende del tiempo en que la concentración del antibiótico esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. O sea, yo quiero lograr que la mayor cantidad de tiempo el antibiótico se mantenga por encima de la concentración inhibitoria mínima. Acá quiénes están los beta-lactámicos, los macrólidos, glincosamidas, glicopéptidos, oxazolidinas. ¿Cómo voy a lograr yo que se mantenga por encima de la concentración inhibitoria mínima? Ya vimos, una estrategia era dosis de cargas, dar intervalos cortos. En algunos casos, no sé si se recuerdan, en los carbapenémicos, meropenem, el infectólogo lo pone infundir en 3 horas, infusión prolongada. Porque yo no voy a darlo en bol antibiótico, voy a infundirlo en 3 horas para que la mayor cantidad del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ahora, estos conceptos tampoco se generalizan para todos los antibióticos. Se basan en estudios individuales con cada antibiótico y se ve si este concepto farmacológico sirve. En líneas generales, en este grupo, lo que se recomienda, claro, hay que individualizar, es dar las dosis de carga, dosis máximas, intervalos cortos, y en algunos casos, como los carbapenem, infusiones prolongadas, para hacer que la mayor cantidad de tiempo el antibiótico se mantenga por encima de la concentración inhibitoria. Si yo voy a manejar una infección urinaria resistente y voy a usar carbapenem, mi indicación debería ser con infección prolongada. El otro concepto son los antibióticos concentración dependiente. Acá no me importa mantener la mayor cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Lo que me importa es alcanzar un pico máximo. O sea, dar un antibiótico a tal dosis que alcance un pico máximo. Y este pico máximo es suficiente para que haga efecto. Suficiente para que haga efecto. La eficacia del antibiótico depende de la máxima concentración alcanzada en relación a la concentración inhibitoria. O sea, no me interesa que baje un poco luego, no me interesa que esté constante, no, el pico máximo. Acá están los aminoglucósidos, propinolona, metronidazol, la colchicina. ¿Cuáles son las estrategias para alcanzar ese pico máximo? Por supuesto, dar dosis altas. Y en algunos casos se pueden dar intervalos prolongados. Por eso, si bien es cierto, si ciprofloxacino se deja cada 12 horas, yo no me estreso si lo dejo cada 24 horas. En algunos casos.
Y además porque estos antibióticos, concentración dependiente, también tienen lo que se llama el efecto post-antibiótico. O sea, aparte de la eficacia de estos antibióticos concentración dependiente, es que luego de que la concentración baja, el antibiótico sigue siendo efectivo, porque su mecanismo de acción de este grupo, de los aminoglucósidos, de las proteínas, que es inhibir la síntesis de proteínas, perdura en el tiempo. Y como perdura en el tiempo, a pesar que la concentración del antibiótico ha disminuido, eso se llama efecto post-antibiótico, ¿no? Periodo en el que el crecimiento bacteriano sigue inhibido, aun cuando la concentración cae por debajo de la concentración inhibitoria. O sea, bajó, pero igual sigue haciendo su efecto medicamento. Y esa es la característica de este grupo, que tienen un buen efecto post-antibiótico, ¿no? Aminoglucósidos, fluoroquinolonas, metronidazol. Este efecto se ha visto tanto in vitro como in vivo. Entonces ya saben los conceptos básicos, a recordar los conceptos básicos de farmacocinética y farmacodinámica. No solamente los han recordado, sino saben porque son muy importantes. Esos conceptos hay que individualizarlos luego por cada grupo de antibióticos. Ahora vamos a pasar a los patógenos, a los gérmenes prioritarios, según la OMS. Tenemos los de prioridad crítica, prioridad alta, prioridad media. Prioridad crítica tenemos Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenems, enterobacterias, resistentes a carbapenems de tercera generación, aquí están las BLE, enterobacterias resistentes a carbapenems, y también esa tuberculosis, ¿no?, que hemos visto en la receta anterior. Prioridad alta tenemos salmonella, que acá no vemos ese problema mucho, shigella también, enterococo, pseudomonas resistente a carbapenems, el estafilococo resistente a la meticilina, gonococo en algunos países acá no. Y prioridad media tenemos otro tipo de ejemplos. Ahora, cuando revisamos lo que es resistencia, ya saben, doctor, yo quiero aprender y revisar resistencia. Lo que tienes que hacer, si vas a revisar, es revisar la resistencia en base a cada germen. Porque cada germen tiene un patrón de resistencia diferente. ¿Y qué es lo que tú vas a revisar de cada germen? Vas a revisar cuál es el mecanismo de resistencia de cada germen. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los mecanismos de resistencia en general? Mecanismos de resistencia bacteriana, de las bombas de flujo, ¿qué más? De las porinas, del NEC-A también, ¿no?, de la modificación del sitio diana, ¿no?, de la activación enzimática. Cada uno de estos gérmenes exhiben diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, si yo voy a revisar mecanismos de resistencia, yo me enfoco en cada. Tengo que revisar cuál es su mecanismo de resistencia, tengo que revisar cómo adquiere esa resistencia, por plásmidos, inducible, no lo sé. Tengo que revisar también cómo detectar esa resistencia por ese cultivo. Claro, eso quizás les compete más a los patólogos químicos, ¿no?, a los microbiólogos. Pero cuando yo mido un cultivo y el kilogramo, saben que hay varios métodos, ¿no?, por disco, por difusión, automatizado, etc. Entonces hay, digamos, un bol estándar para cada germen. Y lo que también tengo que saber es interpretar el antibiograma. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Ver cuál es el medicamento más sencillo, susceptible y el más barato, y ese le doy, ¿no? Se van a dar cuenta que no es así. Aquí están los mecanismos de resistencia bacteriana: inactivación enzimática, activación de la diana, activación de las porinas, bombas de flujo, protección de la diana, mecanismo metabólico, entre otros. Si yo quiero en una bacteria identificar, en una bacteria resistente, identificar cuál es su mecanismo de resistencia, ¿qué tipo de pruebas debería pedir? Debería pedir pruebas genéticas, pruebas moleculares, que identifique específicamente algún gen de resistencia, por ejemplo, como hago con la tuberculosis. Pero esas pruebas moleculares o genéticas se usan con fines de investigación, o sea, en el mundo, no solo acá. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros suponer frente a qué mecanismo están? Bien. Hay varias formas en que nosotros podemos evaluar la resistencia antimicrobiana.
Recordarán por patoclínica, por metodología, algunos métodos convencionales como discos de difusión por palo agar, también vectoriano, espectrometría, métodos automatizados. El gol estándar, lo mejor sería eso, métodos genotípicos. Y cuando yo evalúo todas estas pruebas que me van y que me pueden arrojar lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿qué información obtengo? Acá tengo que poner dos conceptos. Los métodos convencionales, la espectrometría y los métodos automatizados, me van a arrojar el fenotipo. El fenotipo, ¿qué significa? Cómo se comporta un microorganismo frente a un antibiótico. ¿Cuál es su patrón de susceptibilidad, en otras palabras? ¿Cuál es el patrón de susceptibilidad de un germen frente a un antibiótico? Es decir, en el antibiograma de la E. coli, ¿a qué antibiótico se exhibe resistencia? ¿A qué antibiótico se exhibe sensibilidad? Los métodos genotípicos van a ser mucho más específicos, ¿no? Y estos me van a dar las características genéticas y van a ser mucho más específicos en el mecanismo de resistencia. Pero ya les he dicho de que los métodos genotípicos se hacen netamente con fines de investigación, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero gracias al fenotipo, gracias a cómo responde un microorganismo a un antibiótico, nosotros podemos hacer la correlación y la inferencia, y según cómo se comportan los gérmenes a los antibióticos según el fenotipo, nosotros podemos inferir el patrón de resistencia, nosotros podemos inferir el mecanismo de resistencia. Viendo el antibiograma yo puedo decir, este germen es productor de beta-lactamasa, este germen es productor de este enzima, este germen ha hecho inactivación del sitio de acción. Idealmente sería con métodos fenotípicos, pero yo lo infiero con el antibiograma. Vamos a ver a qué me refiero. No, bueno, es como nosotros evaluamos, eso ya lo conocen. Por ejemplo, tenemos lo que es el estafilococo resistente a meticilina. Es un germen que tienen que saberlo, ¿no? Llamado MRSA, MRSA. Estafilococo meticilino resistente. ¿Cómo se adquiere esta resistencia? Bueno, es una transmisión del gen MECA por elementos genéticos móviles. ¿Qué me codifica este gen? Ya, el germen adquiere este gen. Este gen lo que hace es que modifica la proteína ligadora de penicilina y la vuelve de baja afinidad. Esta es la proteína ligadora de penicilina normal. Y esta parte amarilla es donde se une el antibiótico. Lo que hace este gen me modifica ese lugar donde el antibiótico se une. Consecuencia, ya no se une. Ya no se une. Eso es lo que hace ese gen MECA. Muy bien. Entonces, ¿cómo detectamos esa meticilino resistencia? Idealmente con difusión con discos. Y el antibiótico que yo voy a usar para medir la resistencia, eso también es importante. Cuando yo identifico la resistencia en los gérmenes, hay antibióticos que me sirven específicamente para medir esa resistencia. El antibiótico que yo voy a usar es este, cefoxitina, más que oxacilina. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Bien. Entonces, en el antibiograma, el marcador de meticilino resistencia va a ser la cefoxitina. Fox es cefoxitina. Cuando yo en un antibiograma, o sea, primero yo identifico un coco gram positivo, ¿no? que es un estafilococo aureus. Si mi cultivo de estafilococo aureus en mi antibiograma me indica resistencia a cefoxitina, yo inmediatamente infiero que es resistente a todos los beta-lactámicos, a todos los beta-lactámicos. Beta-lactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, ¿cierto? Excepto a las cefalosporinas de quinta generación, excepto heroína, excepto vino. Por ejemplo, mira, tengo este antibiograma. Cefazolina sensible, amoxiclavulánico sensible, pipetazo sensible, cefotaxima sensible, imipenem sensible, oxacilina resistente, cefoxitina resistente. Estás en tu según, te llega ese cultivo. ¿Cuál es el más barato? Cefazolina, ya cefazolina. Pero acá el marcador es cefoxitina. Te dice cefoxitina resistente. Tu interpretación debería ser esa, que es resistente a todo. Inmediatamente
inmediatamente yo infiero, yo digo que el mecanismo de resistencia, ¿cuál es? El mecanismo de resistencia es adquisición de una proteína ligadora de penicilina de baja afinidad, o sea, modificación del sitio de unión. El fenotipo entonces de la metildigeno resistencia, ¿cuál va a ser? Resistencia cefoxitina en un cultivo con estafilococo aureus. Cultivo estafilococo aureus resistente a cefoxitina, yo infiero que hay modificación del sitio de unión. Y mi interpretación debería ser que el germen es resistente a todos los beta-lactámicos. A todos los beta-lactámicos, excepto las cefalosporinas de quinta generación. Las cefalosporinas de quinta generación son ceftalurin excepto líquido. Así se lee un embriograma de estafilococo aureus metilsigno resistente. Muy bien, ¿qué opciones tengo? Recordarán, ¿no? Vancomicina. Vancomicina primera línea para bacteriemias, para endocarditis, para infecciones de hueso y articulaciones, y también infecciones del sistema nervioso central. También se puede usar en lo que es neumonía y infecciones cutáneas. Si no es vancomicina, ¿qué otra alternativa tendré, por ejemplo? ¿Recuerdan? Daptomicina, linezolid, ceftaroline, que es una cefalosporina de quinta generación. Linezolid, por ejemplo, acá tiene mejor biodisponibilidad para manejo de neumonía, o sea, llega mejor al pulmón que el vancomicina. Bueno, no tengo line banco, pues no, o sea, no hay mayor problema. Aquí, por ejemplo, aplico el concepto de biodisponibilidad. Es mucho mejor la biodisponibilidad del INE para pulmón que banco, ¿no? Más bien, la daptomicina, por ejemplo, no se recomienda en neumonía, porque se ha visto que el surfactante pulmonar me inactiva ese antibiótico. Pero sí puede ser dada para bacteriemias, endocarditis, celulitis, infecciones de hueso. Opciones vía oral, porque también se puede manejar el estafilo resistente vía oral. Tenemos, por ejemplo, acá cotrimoxazol, quinamicina, doxi y minocycline. O sea, esos antibióticos sirven para manejo de estafilococo resistente por vía oral. Y como alternativas de segunda, tercera línea también tenemos otras, ¿no? Telabacina, lavacina, etc. Antibióticos que no están acá disponibles, ¿no? Tienen que saber sobre todo los de primera línea. Los de primera línea, incluso hay diferencias entre ellos. Lo que tienen el número 1 es porque es la de primera línea en ese caso, ¿no? Y también hay alternativas vía oral. Y son antibióticos de uso común, ¿no? O sea, en ninguna posta falta cotria, ni pinta, ¿no? Puedes manejar tranquilamente celulitis causadas por el estafilo resistente comunitario con medicina con inflamación. Entonces, ese es, digamos, el antibiograma más fácil de acelerar, pero ya tienen el concepto de que como con el fenotipo, el patrón de resistencia, yo puedo inferir, suponer y decir con seguridad cuál es el mecanismo de resistencia de estafilococo aureus en este caso, ¿no? Que es una modificación del sitio de unión. Tan solo con ver un estafilococo resistente a la yo ya digo que es MARSA, e inmediatamente es resistente a todos los beta. También, esto solamente lo pongo como información, también hay casos, felizmente acá es recontra raro, resistente a vancomicina también, con otros patrones de ser resistente. Eso lo dejamos ahí, eso no le da pregunta. Luego tenemos lo que ustedes han visto hace cansancio seguramente, lo que es la beta-lactamasa de efecto sentible. Esta enzima la exhiben algunas enterobacterias. ¿Qué enterobacterias? E. coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Entonces, si les sale un cultivo con estas bacterias, con un cultivo, tienen que buscar, tienen que preguntarse si no corresponde un germen BLE. Otras bacterias que no son estas no expresan esa enzima BLE. Ahora, el término BLE o BLE no es solamente una enzima, es un grupo de enzimas también, bien grande, ¿no? De la cual la más frecuente es la 7-XM, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se adquiere la resistencia? Y lo que me hace la enzima BLE, ¿qué es? Es una hidrólisis de penicilinas, pero sobre todo de cefalosporinas. O sea, se baja la acción de las cefalosporinas. La principal causa por la cual se producen estas cepas BLE es por el uso y abuso de las cefalosporinas. Porque a todo mundo le ponen ceftriaxona en emergencia, ¿no? Parece que los pacientes en emergencia tuvieran deficiencia de ceftriaxona.
y a todos le ponen ceftriaxona, ¿no? Y todos tienen itus, ¿no? Entonces eso genera cefaloporinas. ¿Okay? Entonces hidroliza, elimina penicilinas, cefalosporinas, excepto cefoxitina. O sea, en el antibiograma ya está diciendo que puede haber susceptibilidad a cefoxitina. Hidroliza penicilina, cefalosporinas y monobactam. Monobactam es el astronal, ¿no es cierto? O sea, te dice resistencia, penicilina, cefalosporinas, monobactam, sensibilidad a cefoxitina. Pero no, o sea, es sensible a los carbapenems e inhibidores de la beta-lactamasa. Las enzimas BLE, como les he dicho, son varias. La más común es la CTX. Eso solamente como información. ¿Cómo leo yo el antibiograma de un germen BLE? O sea, ¿cuál es el marcador que me va a decir que es un germen BLE? En estafilococo, ¿cuál era? La cefoxitina, ¿no es cierto? Ya. Primero, mi antibiograma me tiene que llegar con un gram negativo. ¿Cuál era el negativo? Les he dicho, o S. coli, o Klebsiella, o propios minerales. Y lo que yo voy a buscar, para que sea B, es que sea resistente a cefalosporina. ¿A qué cefalosporina? Cefotaxima y ceftazidima. Cefotaxima, ceftazidima. Puede exhibir también sensibilidad, como hemos mencionado, a cefoxitina y cefamicina, y sensibilidad a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Se acuerdan cuáles son los inhibidores de beta-lactamasa? El ácido clavulánico, el tazobactam, son los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces voy a ver una bacteria gram negativa resistente a cefotaxima y ceftazidima. Yo encuentro esto y tengo que inferir inmediatamente que es resistente a todas las cefalosporinas. A todas las cefalosporinas. Así incluso acá me salga sensible a cefoxitina. Yo no busco ese antibiótico. Yo infiero que este germen es resistente a todas las cefalosporinas. Es algo así. Y viene un antibiograma resistente a ampicilina, piperacilina, pero cuando le pongo ácido clavulánico tazobactam me muestra sensibilidad, porque el germen BLE es sensible a los inhibidores de beta-lactamasa. Cefoxitina también me puede mostrar sensibilidad, pero el marcador en un gran negativo que les he mencionado es ceftazidima y cefotaxima. Si hay resistencia a cualquiera de esos dos antibióticos, yo tengo que inferir inmediatamente que es resistente a todas las cefalosporinas. Yo infiero esa resistencia. Yo veo esto y yo infiero también que el mecanismo de resistencia es inactivación enzimática. Inactivación enzimática por beta-lactamasa de espectro extendido. Incluso puedo ir más allá, ¿no? Y puedo decir que es una enzima CTXL. O sea, según el fenotipo del antibiograma, yo voy a inferir cuál es el mecanismo de resistencia. Aquí ustedes pueden ver que la sensibilidad suele ser a los carbapenems. Ahora, los gérmenes BLE también pueden exhibir sensibilidad a otros antibióticos, como por ejemplo aminoglucósidos y nitrofurantoína. También es factible que en el antibiograma el germen BLE me exhiba sensibilidad a aminoglucósidos y nitrofurantoína, lo cual no quiere decir que yo voy a usar aminoglucósidos. Incluso acuérdense que los aminoglucósidos no llegan bien, no tienen un buen volumen de distribución, ¿no? Los aminoglucósidos sobre todo me sirven para manejar bacterianos, porque son antibióticos hidrofílicos. Sin embargo, la nitrofurantoína podría considerarla en algunos casos de infecciones leves no complicadas, o sea, bastante leves, como por ejemplo cistitis agudas no complicadas. Vamos a ver. ¿Qué opciones tengo para manejar gérmenes BLE? Los carbapenems, ertapenem, meropenem, imipenem, cilazatina. Tanto para bacteriemia, infección urinaria, infecciones intraabdominales, para neumonía, fiebre nerviosa central u óseas. Pero en algunos casos, por ejemplo, como les mencioné, de una cistitis aguda no complicada, o sea, pacientes que son asintomáticos, sin fiebre, con un cultivo positivo, síntomas de cistitis, podría darse el caso que podría usar nitrofurantoína, pero no es lo usual. Lo normal es que en pacientes hospitalizados use los carbapenems.
Entonces ya saben cómo detectar un germen BLE en el antibiograma y saben también las opciones terapéuticas. Así como tenemos BLE en los gram negativos, también tienen que recordar la beta-lactamasa de tipo ANC. Tenemos beta-lactamasa de espectro extendido. También tenemos la de tipo ANC. ¿Y qué gérmenes exhibe el ANC? Acá viene el mismo texto, mira, un acrónimo. ANSES, Aeromonas acinetobacter, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Citrodacter.